Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Día en que la reforma de pensiones tenía que pasar una de sus pruebas más importantes, la del Consejo Fiscal Autónomo. Y después de leer el informe, escuchar al presidente de esa entidad, podemos decir que el Consejo recomienda avanzar con la reforma de pensiones. No lo dice de manera tajante ni de manera contundente, pero al menos desde el punto de vista fiscal, eso es lo que recomienda la entidad liderada por Jorge Rodríguez, quien precisamente lo dijo hoy en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin desmedro de estar en una situación de estrés fiscal, el CFA considera que desde el punto fiscal es necesario que se avance en una reforma de pensiones para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo. Hasta el minuto, como no había una reforma previsional que dé una solución más integral a la materia, todo el peso de avanzar en solucionar esta materia ha estado en la PGU. Y la PGU pesa hoy día 2 puntos del PIB y podría crecer hasta 7 puntos del PIB si creciera ajustándose por los salarios reales. Y no podemos dejar que el escenario sea ese. O sea, eso no es sostenible, que todo el peso esté en el pilar no contributivo. Entonces, por lo tanto, más allá de los riesgos que hemos identificado, nosotros consideramos que hay que avanzar en esta reforma mitigando esos riesgos. Lo dijo 2 veces, no de manera exultante, no de manera muy efusiva. De hecho, en el informe estaba en la última parte de las conclusiones. Pero el punto importante es que el Consejo Fiscal Autónomo sugiere avanzar con la reforma de pensiones. Ahora todo está en la arena política, donde cada vez se pone más intensa la discusión, tal como lo cuenta Colomba Eichholz. Una de las exposiciones más esperadas desde que el gobierno ingresó las indicaciones a la reforma previsional la semana pasada se desarrolló este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado. La expectativa para conocer las apreciaciones del Consejo Fiscal Autónomo llevó a parlamentarios de ambas cámaras y distintos sectores políticos a escuchar la opinión de los expertos sobre la propuesta acordada entre el Ejecutivo y Chile Vamos. ¿Qué tuvieron para decir? Hay ciertos riesgos, pero que esos riesgos son abordables con las propuestas que estamos haciendo nosotros. El CFA considera que desde el punto fiscal es necesario que se avance en una reforma de pensiones para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo. Algunos de los riesgos implican, por ejemplo, la sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal por dudas de recaudación, para lo cual se presenta como medida de mitigación partir con un nivel más bajo de compromisos. Dado que el foco del Consejo Fiscal Autónomo son los costos fiscales, en los costos fiscales hay una parte que son los beneficios, que es el aumento de la PGU, pero hay otros que es el efecto tributario del aumento de la cotización de los empleadores. Y ese segundo componente es más importante cuantitativamente que el primero. Los eventuales ajustes a la edad de jubilación es otra preocupación del Consejo Fiscal, ya que la evidencia internacional sobre el envejecimiento de la población indica que es necesario realizar una modificación, preferiblemente de forma gradual e implementando incentivos, cuestión que se aborda en la reforma con solo algunos estímulos de este tipo. Ha planteado distintas soluciones, distintas mitigaciones, que si son recogidas por el ministro de Hacienda, varias de ellas en este mismo proyecto, otras en otro proyecto. Dice que hay importantes riesgos fiscales para el país y solicita al gobierno una serie de estudios nacionales e internacionales. Y también señala que tuvo muy poco tiempo para estudiar una reforma de esta envergadura. En otras palabras, lo que le está diciendo es que esto es irresponsable. Puesto que también llama a la DIPRES a analizar avanzar hacia metas de superávit de balance estructural necesarias en los próximos años para garantizar la sostenibilidad fiscal, es decir, igualar gastos e ingresos. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que el hacer nada también tiene un costo. El no avanzar en una reforma de pensiones tiene un costo financiero para el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque la PGU va a seguir aumentando a niveles tan altos que va a ser una carga muy fuerte para el Estado chileno.
Las recomendaciones de los expertos y la apertura del gobierno para hacer ajustes sobre el acuerdo deja entonces la tramitación en manos del Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, toda vez que el proyecto sea despachado desde el Senado este jueves. Como hemos utilizado siempre todos los modelos que se han utilizado en las mismas reformas anteriores planteadas, y el informe tiene ciertos subelementos técnicos expuestos, no debiera haber dificultad en ese sentido, pero seguramente si hay dudas que tengamos que aclarar, vamos a estar disponibles. La bancada del Partido Socialista de manera mayoritaria va a respaldar la reforma del sistema de pensiones de nuestro gobierno. Creemos que es un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno en materia de llegar a un acuerdo para avanzar en la creación de un seguro social, del aumento de la PGU de manera sostenible en el tiempo, de poder enfrentar las brechas que existen entre hombres y mujeres. Propuestas que no tienen a todos de acuerdo. Desde el Partido Republicano siguen sosteniendo que se trata de una reforma que destruirá el empleo y a miles de emprendedores en Chile, mientras que voces del oficialismo, principalmente del Frente Amplio, pretenden reponer el articulado que divide a la industria de las AFP entre sociedades inversoras y administradoras. Vamos a repasar las medidas y riesgos más importantes que detectó el Consejo Fiscal Autónomo. Hemos seleccionado 3 y las vamos a ver a continuación con análisis en particular. Riesgo número 1, la incertidumbre que hay respecto a cuánto se va a recaudar con la Ley de Cumplimiento Tributario que se aprobó hace algunos meses. Se espera que sea 1,5% del PIB por año, pero hay muchas dudas de que se logre eso. Y por lo tanto, la recomendación del CFA en su momento es que debe existir un calce entre lo que se recaude y también lo que se pueda gastar. Por lo tanto, si hay dudas de que se logre esa recaudación con el cumplimiento tributario, bueno, ¿qué es lo que propone el CFA? Lo vemos a continuación. Esta es la medida al detectar ese riesgo. Partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal. Quedémonos con eso. ¿Por qué? Ya van a ingresar nuevas indicaciones por parte del Ministerio de Hacienda. Pero eso es lo más importante. Si hay dudas respecto a cuánto se va a recaudar, hay que tener entonces menos gasto fiscal comprometido. Esa es la recomendación y el riesgo número 1. Ahora pasamos a otro que tiene que ver con balance estructural, es decir, que haya un nivel congruente entre gasto fiscal y recaudación fiscal. ¿Cuál es el riesgo que identificó el Consejo? Este es el número 4. La necesidad de que se converja a un balance estructural. Actualmente estamos con déficit hace bastante tiempo. La idea entonces, y que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo, entre otras cosas, para que se aumente de nuevo el Fondo de Estabilización Económica y Social, son los fondos soberanos que han ido bajando hace algún tiempo en Chile. Bueno, ¿qué es lo que propone acá como medida ante este riesgo el Consejo Fiscal Autónomo? Lo siguiente que vamos a ver en pantalla cuando desde dirección lo presenten. Muy bien. La dirección de presupuesto debería avanzar hacia metas de superávit de balance estructural en los próximos años. Tiene que ser con objetivos claros y que se deben cumplir. Y algo muy importante, eso sí dice el Consejo, lo va a tener que hacer el próximo gobierno, no este. Por supuesto que expertos económicos analizaron estos 2 riesgos y las medidas propuestas. Los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. Y el Consejo efectivamente señala que esta reforma involucra una magnitud de recursos sustancial, que tiene efectos durante varias décadas que están por venir, en un contexto en que el gobierno chileno está hoy día con un estrés financiero sustancial. Por tanto, el Consejo efectivamente recomienda prudencia y partir probablemente con un nivel de gasto más moderado, que se puede ir incrementando en la medida que efectivamente las proyecciones de ingresos vayan ocurriendo, esté ese dinero. Porque de otra manera, efectivamente, esto puede significar un empeoramiento sustancial de desequilibrio fiscal y además puede copar toda la capacidad de desarrollo, dejando sin ninguna posibilidad de implementar otras políticas públicas, porque efectivamente esta reforma podría copar este presupuesto y los que están por venir. Raya para la suma, gastar menos. Ahora pasamos al riesgo y medida número 9, pero que nosotros destacamos como también muy importante. ¿Cuál es el riesgo? La evidencia internacional indica que se deben ajustar edades de jubilación de manera gradual y con incentivos. ¿Qué es lo que se refiere con ajustar? Subir la edad de jubilación.
algo que se sabe hace décadas en Chile, pero como lo hemos sabido, no hay ningún gobierno que se atreva, ni tampoco partidos políticos que se atrevan a impulsarlo. En la reforma previsional el tema se aborda solo con algunos incentivos, pero no obligando a jubilar a mayor edad. ¿Qué es lo que propone en este sentido el Consejo Fiscal? Estudiar distintos efectos fiscales que haya ante propuestas de subir la edad de jubilación. Aquí lo está diciendo también muy claro, hay que hacer ese estudio por más difícil políticamente que sea. También lo destacaron así economistas del mercado. Un aspecto que también, ¿no es cierto?, abordó el Consejo Fiscal Autónomo tiene que ver con la edad de jubilación. Efectivamente, hoy día las expectativas de vida son mucho más altas que hace algunos años atrás, han ido creciendo, van a seguir, ¿no es cierto?, aumentando hacia lo que viene. Es necesario financiar mayor tiempo de sobrevida una vez que uno jubila. Por lo tanto, moverse en esa dirección va, por cierto, digamos, también en la dirección correcta y es parte también de las medidas que en otros países se han ido adoptando para garantizar mejores jubilaciones. En resumen, entonces, el Consejo Fiscal Autónomo recomienda avanzar con la reforma de pensiones, pero ante estas advertencias y medidas que propone, el gobierno va a ingresar nuevas indicaciones al proyecto. Lo hará este jueves. ¿Y qué implica eso? Que la Comisión de Hacienda no despachó el proyecto y por lo tanto la Sala del Senado no verá la reforma este jueves. Tomamos contacto con Francisca Cárdenas desde el Congreso de Valparaíso porque en las últimas horas y luego de conocer este informe hubo mucho movimiento allá en sede legislativa. Buenas tardes, Francisca. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y una sesión de la Comisión de Hacienda que fue determinante, pero también el informe que no llegó, el informe de la Comisión de Trabajo del Senado, que era lo que impedía, según los integrantes de la comisión, poder seguir tramitando, discutiendo y también votar durante esta jornada, que así se estimaba, así se había organizado por parte del Ejecutivo, también por parte de algunos senadores, lo que es la reforma previsional, despacharla durante esta jornada y así ya mañana votar en una sesión especial de la Sala a la reforma para que después comenzara todo lo que tiene que ver con el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, tanto el día viernes como también el día sábado, que iba a ser clave. Por ahora hay mucha incertidumbre con respecto a los tiempos, no se sabe si mañana se va a lograr despachar la reforma de la Comisión de Hacienda del Senado. Se dice por parte del presidente de la comisión, el senador Felipe Kast, que van a hacer todo lo posible por poder despacharla, pero nada nos asegura, Nico, que realmente va a ser así por parte de los integrantes de la comisión, teniendo en cuenta que también durante esta jornada se suponía que se iba a despachar la reforma luego de distintas análisis que se hizo por parte del Consejo Fiscal Autónomo, lo más técnico, pero también está lo más político. Algunos han planteado incluso en privado que esta demora se debe a intereses políticos que hay de algunos parlamentarios, también de una pretensión del senador Felipe Kast de poder presidir el Senado en los próximos meses, ya en marzo. Y por otro lado también está toda la discusión en torno a distintas iniciativas que se han presentado por parte del oficialismo. Hay parlamentarios molestos con el acuerdo del gobierno y también Chile Vamos, que insisten en que en marzo también van a insistir en poder tener un proyecto de un inversor estatal y insisten también en lo que es la separación de la industria. No quedaron conformes, dicen algunos, porque además se pierde la idea original, dicen ellos, de la promesa de campaña del presidente Boric de poder eliminar las AFP. Pero ¿qué pasa ahora? Se desordenó todo el camino, como te decía, hay que ver qué va a pasar en los próximos días, así que pasemos a escuchar qué dijeron los ministros, en este caso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, una vez que finalizó la sesión de la comisión durante esta jornada. Parte hemos recogido las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, particularmente sus recomendaciones, y las hemos traducido en 7 puntos que se van a traducir en indicaciones que fueron presentados ahora en la sesión de la tarde y respecto a los cuales la comisión también manifestó su acuerdo, así que ahora lo que correspondería es presentar las indicaciones. Todo esto va a ocurrir mañana. La comisión va a trabajar durante todo el día de mañana. Teníamos esta tarde redactadas las indicaciones correspondientes, pero por el hecho de no estar el texto mismo del proyecto no se pudieron votar ni incorporar al mismo, pero eso sin duda que ocurrirá el día de mañana.
Muy claro entonces, el gobierno tenía listas ahora las indicaciones para presentarlas, sin embargo, formalmente las va a ingresar mañana a la Comisión de Hacienda del Senado. Y una de esas indicaciones es que se va a hacer aún más gradual el aumento en las cotizaciones, precisamente para que el Estado, porque es el mayor empleador de Chile, también tenga que subir el gasto fiscal de manera más gradual. Pero el mensaje es que mañana se ingresan las indicaciones a la Comisión de Hacienda, Francisca. Sí, es un proceso que no es fácil, Nico, porque es un comparado, que se le llama así, de 700 páginas que tiene las distintas modificaciones históricas que ha tenido la reforma previsional, las indicaciones que se han ido ingresando en la Comisión de Trabajo del Senado, una vez que finalizó su trabajo también y despachó la reforma a la Comisión de Hacienda, y ya mañana se supone que llegaría esta carpeta, una carpeta bastante extensa con las distintas indicaciones, con el comparado también, a las manos del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Algunos decían incluso en privado que esa carpeta ya estaba, pero que de todas maneras se había planteado desde un comienzo por parte de los integrantes de la comisión que iban a priorizar calidad, más allá de que quede poco tiempo para que se termine este mes de enero, donde el gobierno pretende ingresar la reforma, o sea, que se despache, bien digo, y que sea promulgada. Por otro lado también está el tema de los tiempos. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Si esto se alarga, ha dicho ya el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que el presidente no descarta poder citar al Congreso la próxima semana. Eso implicaría que tendrían que venir los distintos diputados. Recordemos que el Partido Republicano no dio la unanimidad para que se pueda venir a votar. Por lo tanto, todo va a ser lo principal, digamos, que va a suceder durante estos días, va a ser clave para saber qué va a pasar la próxima semana. También existe la posibilidad, Nico, que exista una comisión mixta integrada por diputados, por senadores, si es que los parlamentarios, en este caso la Cámara de Diputados, tiene muchas diferencias en torno a las indicaciones que se irán votando una a una en la sala de la Cámara. El tema es cuándo. Hay mucha incertidumbre, incluso lo dicen así y lo admiten así las mismas autoridades, la ministra, el ministro, también la presidenta de la Cámara, que vino hasta acá, hasta la sala del Senado, a conversar con los distintos senadores. Así que escuchemos también qué han dicho justamente las autoridades durante esta jornada. Se estuvieron, exponiendo algunas observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Ha sido interés del Ejecutivo poder aclararlas hoy día mismo, todas las dudas que han existido, y estamos en completa disposición para ingresar las indicaciones que puedan hacerse cargo de algunas de las preocupaciones que el CFE ha tenido. Y esperamos poder salir pronto de la Comisión de Hacienda, para lo cual estamos disponibles para que se cite mañana, se ingresen mañana las indicaciones, se puedan discutir y ojalá votar. Hay que considerar que esto después debe pasar a la sala del Senado y tenemos interés que después de eso pueda pasar también a la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí no hay ninguna razón para que no se sesione jueves, viernes, sábado y domingo. Chile y los chilenos están esperando una solución. Armemos una agenda económica legislativa previsional para los próximos días, Francisca Cárdenas. De acuerdo a lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, mañana jueves entonces ingresan las indicaciones a la Comisión de Hacienda del Senado y esa comisión entonces la va a discutir y la debería votar. Vamos a hacer el ejercicio de que lo aprueba. Si aprueba, pasa a la sala del Senado, que debería verlo recién el viernes. Allí también va a ser una discusión bastante intensa. Y, nuevamente en un ejercicio teórico, se aprobara en la sala del Senado, también teóricamente podría verlo inmediatamente la Cámara de Diputados, sábado y domingo, y la próxima semana, si es que el presidente Gabriel Boric obliga al Congreso a sesionar, ¿podríamos establecer una carta Gantt de esta forma para los próximos días? Claro, el tema es el Senado, porque ellos, principalmente los senadores, dicen que tal vez no vengan a una sala del Senado a votar la reforma un día viernes. Por eso era clave que fuera mañana esta votación en la sala del Senado. Y ahí se correría esta votación de la sala del Senado para el lunes. Por eso es tan clave lo que va a suceder mañana, Nico, en la Comisión de Hacienda, si es que se despacha o no, y también si es que se va a utilizar el viernes, si los senadores van a tener la disponibilidad para poder venir a votar, o bien se va a dejar esta discusión para el sábado o para el lunes ya de la próxima semana, porque ellos
pueden venir los senadores. El tema es la Cámara de Diputados, que estaba calendarizada esta semana distrital y que no ha sido suspendida 100% porque recordemos que el Partido Republicano no quiso dar la unanimidad. Pero como te decía, todo es muy incierto, depende de mañana, no es seguro que se despache. Si se despacha sí podría acelerarse un poco más la tramitación, pero con este informe que no llegó se desordenó todo el panorama, Nico. Bien dicen los senadores que no van a sesionar el viernes. Yo creo que ante una presión social que les diga, ¿y por qué no pueden trabajar los viernes si todo el resto sí trabajamos los viernes? Yo creo que van a terminar cediendo, solamente una impresión, no tengo ninguna información al respecto. Muy bien, Francisca, vamos a seguir muy atentos porque como tú dices, la información está muy cambiante. ¿Quién dice si de aquí a CNN Prime, que va a ser en una hora más el contacto que tengamos o quizás antes, podamos tener información nueva? Por supuesto que la vamos a desarrollar en conjunto. Francisca, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eso por la parte política, pero como les decía, la información económica más importante es que el Consejo Fiscal Autónomo recomendó avanzar con la reforma de pensiones. Con reparos, pero recomendó avanzar. Eso ya da un panorama de que no vamos a decir por una amplísima mayoría, pero sí hay una mayoría técnica de expertos, académicos, incluso muy cercanos al Partido Republicano, que están recomendando que se apruebe la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están esperando lo que dijera el Consejo Fiscal Autónomo. Y como les digo, el Consejo Fiscal Autónomo recomendó avanzar. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento la multa que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le aplicó a Enel por los extensos cortes de luz del año pasado. Ya volvemos. Casi 19.000 millones de pesos. Esa es la multa que le aplicó la Superintendencia de Electricidad y Combustible a Enel, luego de los extensos cortes de luz de agosto. Fernanda Moya nos cuenta también en qué está el proceso para caducar la concesión. Mi hijo, que es dependiente de insulina, no tengo luz, la insulina tiene que estar refrigerada. Ya perdimos todo lo que teníamos en la casa ya, carne, todo ya se perdió. Más encima tenemos una cafetería, nosotros aquí a la vuelta, donde tenemos producto de cafetería y se echó todo a perder. 700.000 personas afectadas, pérdidas en alimentos y electrodomésticos e incluso 3 personas electrodependientes fallecidas. Son algunas de las consecuencias de la extensa interrupción del suministro eléctrico en agosto pasado. Por todos los problemas causados, esta mañana la Superintendencia de Electricidad y Combustible dio a conocer la aplicación de la multa más grande de su historia, aplicada en Enel Distribución por los prolongados cortes en la región metropolitana. El monto de la multa es de 280.000 unidades tributarias mensuales, correspondientes a 18.800 millones de pesos. La SEC comunicó 4 infracciones: falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, cortes de luz prolongados que afectaron a familias por más de 15 días, falta de entrega de información a las autoridades y la ausencia de canales adecuados para gestionar reclamos. La respuesta de la empresa eléctrica Enel fue la siguiente. Enel Distribución puede señalar que rectifica la plena convicción en haber actuado conforme a derecho, que estudiará en detalle las resoluciones y que ejercerá los recursos que contempla la ley. ¿Qué le parece esta multa histórica cursada por la SEC a la empresa Enel? Me parece incluso poco. Generalmente los monopolios cuando llegan aprovechan la infraestructura existente y no gastan mucho en mantención, que es lo que deben hacer para que el servicio siga funcionando permanentemente. Así que me parece bien. Está bien lo que están haciendo, también tienen que alguna vez ponerse el sombrero por nosotros, por la gente pobre. Esperar de que la compensación se nos realice como corresponde. Al respecto, el ministro de Energía publicó en su cuenta de X lo siguiente. En Chile, nadie está por sobre la ley. Las sanciones aplicadas por la SEC a Enel reflejan que nuestra institucionalidad funciona. Con estas multas esperamos que no solo Enel, sino que todas las empresas cumplan las normativas. Estas altas multas no van a devolver a esos seres queridos que perdieron la vida y que eran electrodependientes. Yo creo que esto no da respuesta y aún queda pendiente. ¿Qué va a pasar con la concesión de Enel?
En el marco de un posible proceso de caducidad de la concesión, la SEC exigió una auditoría para evaluar las capacidades de la empresa. Aunque en él contrató un estudio interno con GTD e ingenieros consultores, los resultados indicaron deficiencias en la respuesta ante emergencias climáticas extremas y en la entrega oportuna de información regulatoria. La auditoría destacó que, si bien Enel superó los estándares normativos en la asignación de recursos y personal durante la crisis, eventos climáticos extraordinarios como ráfagas de vientos superiores a lo previsto revelaron áreas de mejora en la infraestructura y en la planificación operativa. Mientras tanto, la SEC seguirá evaluando el impacto de estas fallas en la continuidad de la concesión. Termina la agenda económica de este miércoles. Por supuesto que en la agenda del jueves seguiremos con la teleserie de la reforma de pensiones. Yo me despido por unos momentos. Nos vemos en CNN Prime.